Buenos días, familia. Qué gusto poder encontrarnos una vez más en esta mañana y poder compartir de la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando el día de hoy, como hemos venido haciéndolo, el libro de Job, y vamos a estar en los capítulos 31 y 32. Le aconsejo que usted lo pueda leer en su casa y que usted pueda hacer su propio estudio donde usted pueda sacar sus propias enseñanzas para que enriquezca de esta manera todo lo que vamos a estudiar hoy. Esta parte de la Biblia habla sobre la reafirmación final de la integridad de Job. Y me llama mucho la atención porque si nos vamos al primer versículo del primer capítulo de Job, vamos a encontrar que dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces vemos que desde ahí a Job lo estamos reconociendo como una persona íntegra, temeroso de Dios sobre todo. Y pienso que ese temor de Dios que tenía Job era lo que le ayudaba a poder poner esos límites en su vida y no permitirse algunas cosas. Y por eso él se puede decir o él se defiende como una persona íntegra. Y entonces vamos a ver algunas de esas cosas de las que Job reconoce que él no pecó en eso. Sin embargo, se reconoce como pecador y más adelante lo vamos a ver. Lo primero de lo que habla en el versículo 1 del capítulo 31 es sobre la lujuria y habla del 1 al 4. Y vamos a ver ahí un poco de unas pistas bien interesantes. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Entonces vemos cómo Job recuerda, o sea, como ese temor de Dios, de saber que Dios lo está viendo en todo momento, que no lo puede engañar, es lo que hace que Job no peque. Él toma la decisión de no pecar porque él dice, Dios me está viendo, no lo puedo engañar. Dios sabe lo que estoy haciendo, entonces él dice, no, yo me voy a, a cuidar, ¿verdad? Yo voy a guardar mis ojos, yo voy a hacer ese pacto de que mis ojos no vean lo que no tienen que ver. Él se reconoce como un hombre que tiene esa inclinación, ¿verdad? A ver a las mujeres. Entonces dice, yo voy a hacer ese pacto para no fallarle a Dios por amor a Dios. Entonces, ahí solo con estos primeros 4 versículos podríamos sacar muchísimas enseñanzas, ¿verdad? Podríamos entender que Dios le agrada y que para poderlo agradar a Él nosotros tendríamos que cuidar lo que ven nuestros ojos. Entonces, siguiendo más adelante, vemos que también Job se declara libre de la mentira. Dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Vea que él se está atreviendo a decir, bueno, péseme con la justicia, hagamos una balanza a ver si de verdad yo he sido corrupto, digamos, de alguna manera, si he mentido, ¿verdad? También en las partes también de los negocios. Ahí dice, si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma. O sea, él estaba dispuesto a decir, bueno, si yo hice eso, entonces castíguenme, que otro sea el que disfrute de mis cosas. Yo estoy dispuesto. Imagínense el nivel de convencimiento que tenía Job de que él no había pecado en esa área, que él decía, pruébenme y verán que yo recibiré el castigo. Si ven que yo soy culpable, no importa, yo recibiré el castigo. Él estaba convencido. Después, del versículo 9 en adelante, vemos que él habla un poco sobre la infidelidad y el adulterio. Job dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuviese acechando a la puerta del prójimo, muera para mí otro mi mujer, y ella y sobre ella otros se encorven. Vean qué tremendo, o sea, él dice, o sea, si yo le he dejado que otra mujer engañe mi corazón, entonces que otra persona disfrute de mi mujer, ¿verdad? Es lo que él está diciendo ahí. Sin embargo, él estaba tan seguro de que eso no iba a pasar porque
estaba convencido de que él en su corazón nunca había adulterado contra su esposa. Él era un hombre fiel. Entonces vemos que era un hombre íntegro, era un hombre que no era dado a la lujuria, era un hombre que no mentía, era un hombre que no era, que era fiel, ¿verdad? También a su esposa. Más adelante, del versículo 16 al versículo 23, vemos cómo Job dice que él se encarga de ser justo con los pobres, él ayudó a las viudas, él estuvo a cargo de los huérfanos. En su juventud, dice, él estuvo atento, ¿verdad? A cuidar de las viudas. Él le dio vestido y alimento a los menesterosos sin abrigo. Dice también que él nunca se alzó contra un huérfano, su mano contra un huérfano. Vean que dice que él estuvo siempre atento, ¿verdad? A toda la necesidad que había a su alrededor, así como lo decía la palabra en en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que había que cuidar a las viudas, a los huérfanos. Todo eso lo hacía Job. Después, a partir del versículo 24, vemos también que él dice que él no era dado a la avaricia ni a la codicia. Él dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Entonces, él no tenía amor al dinero. Y no decimos que Job era una persona que no tenía dinero, tenía muchísimas cosas materiales, sin embargo no estaba pegado a ellas. Vean que él estaba para dar, ¿verdad? Siempre estaba atento a darle a las personas que estaban cerca de él. Después, en el versículo 26, dice, habla sobre la idolatría, que él no era tampoco idólatra. Dice, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. O sea, él está diciendo que él no cometió pecado de idolatría y venerando los astros, como tal vez lo hacían otras culturas en ese tiempo, ¿verdad? Sino que él se mantuvo siempre fiel a Dios, reconociéndolo como soberano de él, soberano en la creación. Dice que en el versículo 29 que él no se alegraba del quebrantamiento de los demás, aunque esa persona lo aborreciera. No se regocijaba cuando hallaba el mal en otras personas. Dice que no entregó al pecado su lengua, pidiendo maldición para su alma cuando algún enemigo le hacía algo. Dice que era fiel con sus siervos también. Al forastero no lo dejaba pasar la noche fuera. Sus puertas siempre abría al caminante. Vean qué hombre más impresionante, ¿verdad? Todo lo que Job hacía era un verdadero siervo de Dios. Y lo hacía no porque quisiera agradar a Dios, ¿cómo es? No porque quisiera ganar el favor de Dios, sino que lo hacía porque amaba a Dios. Ya sabía que Dios lo tenía en cuenta y Dios lo había probado, pero entonces por ese temor a Jehová que él tenía, es donde él decide crear y hacer todas estas buenas obras, ¿verdad? Después dice, se reconoce como una persona pecadora. Vean en el 33 donde dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Ahí dice, ahí se está reconociendo como pecador. Él dice, no encubrí mis transgresiones. O sea, probablemente Job era un hombre que decía, yo estoy aquí delante de ti, Señor, pidiéndole perdón cada vez que él cometía un pecado. Vean qué interesante. Llega el momento en que Job dice en el versículo 35, miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma. O sea, hasta aquí voy a hablar y firma sus palabras, ¿verdad? Que el Todopoderoso me responda, que escriba los cargos que tiene contra mí. Usted y yo que hemos venido leyendo Job, sabemos que no era Dios el que tenía algo en contra de Job. Dios lo reconoce como su siervo fiel, como una persona íntegra. Sin embargo, es Satanás el que está detrás de todo esto. Sin embargo, Job no lo sabe hasta ese momento, sino que él piensa que es Dios el que tiene algo contra él. Dios lo escucha, Dios ha estado escuchando todo lo que ha estado pasando atentamente y deja que Job exprese toda su defensa, ¿verdad? Todo su argumento defendiéndose
de los pecados que le acusaban sus amigos, ¿verdad? Sin embargo, Dios no habla, Dios todavía no le responde a Job. Y entonces Job dice, ¿quién me diera que me oyese? Él quiere que Dios le preste atención, que Dios escuche su clamor. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que somos capaces de presentarnos delante de Dios con una lista de todas las cosas en las que no hemos fallado, reconociéndonos así como pecadores? Pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir que así como Job fuimos tan dispuestos, estuvimos tan atentos a cumplir la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no hemos caído en pecados de lujuria, que no hemos caído en la mentira, que no hemos caído en el adulterio, que hemos estado atentos a las necesidades que hay a nuestro alrededor, que hemos ayudado al huérfano, a la viuda, a los menesterosos, que hemos tratado bien a todas las personas que han estado cerca de nosotros, que hemos sido dadores, que no hemos tenido en el corazón avaricia, codicia, amor al dinero? Qué bonito sería que cada uno de nosotros pudiera examinarse y decir, wow, qué tremendo Job, ¿verdad? Y aún así se reconoce como pecador. Pero qué bonito que él se pudiera presentar así delante de Dios con esa certeza en su corazón de que él había hecho lo mejor, de que él había hecho su mejor esfuerzo por cumplirle a Dios, por hacer las cosas como a Dios le agradan. Entonces, vemos que es impresionante como él dice, si Dios me encuentra culpable, yo voy a aceptar en los cargos, yo voy a aceptarlos con orgullo, yo voy a poner, me pongo delante de él para que él me diga, sí, usted hizo esto y esto, y lo voy a aceptar. A pesar de todo lo que Job estaba viviendo, a pesar de que Job estaba siendo probado fuertemente, él nunca ofende a Dios, ¿verdad? Él se mantiene en su defensa, ¿verdad? Él decía, yo todo lo he hecho, yo he cumplido con todas las cosas. Sin embargo, más adelante vemos que Job al final se arrepiente de haber hecho este atrevimiento de pedirle a Dios que lo escuche, ¿verdad? Sin embargo, vean qué interesante en el versículo 42, donde dice, el versículo 7, donde dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo, Elifaz Temanita, mi ira se encendió contra ti, y tú y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dios lo reconoce como un siervo. En este último capítulo del libro de Job, Dios lo reconoce como su siervo fiel, que estuvo ahí, ¿verdad?, para servirle. Más adelante lo vuelve a decir, no has hablado con rectitud como mi siervo Job. Entonces, qué bonito que a pesar de que Job estaba pasando por esta situación tan difícil, donde había sido tocado su vida en todas las áreas, donde había perdido sus bienes, su familia, sus hijos y su salud, en ningún momento él se presenta ofendiendo a Dios o haciendo algo que no le agrada a Dios. Su corazón se mantiene firme, su corazón se mantiene como ese siervo temeroso de Dios. Lo primero y lo más importante que había en su corazón era el temor de Jehová. Él no quería fallarle a Dios. Entonces vemos que es una lección muy importante, una lección muy confrontadora para nosotros. Yo pienso que esta palabra nos confronta con lo que hacemos diariamente, con lo que hay en nuestro corazón, con si de verdad estamos tan decididos, tan radicales en las posiciones con Dios de no fallarle a Él en ninguna de las cosas que Él nos ha pedido. Yo quiero pedirle en este momento que usted tome este rato para hacer su oración con Dios, para hablar con Él, para meditar en esta porción de la Biblia, para meditar en lo que, en este ejemplo tan contundente, ¿verdad?, que es Job para nosotros. ¿Cómo, cómo podemos, Señor, reconocernos delante de ti? ¿Será que de verdad podemos, Señor, ponernos frente a ti, Señor, y decirte, no he pecado en esto, no he pecado en lo otro? ¿Será que somos capaces, Señor, de hacerlo?
Yo le pido que usted en este momento incline su rostro y tome un rato para hablar con Dios, para ponerse a cuentas con Él, para agradecerle por su misericordia, por su amor. Y voy a permanecer en silencio unos minutos para que usted haga su propia oración y al final terminaremos este devocional poniendo todo este día en manos de Dios. Papá Dios, te damos muchísimas gracias por este libro, Señor, de Job. Papá Dios, porque a través de este personaje, Señor, podemos aprender tantas lecciones, hemos estado aprendiendo tantas formas, bendito Dios, en las que deberíamos comportarnos, Señor. Hoy te damos gracias, Papá Dios, porque Job fue un ejemplo de integridad, porque es para nosotros, Señor, un espejo, Señor, en el que nos vemos reflejados, Señor, y que necesitamos aprender, bendito Dios, a vernos como Él, a hacer las cosas como Él las hacía, Señor. A poder entender, Señor, que el temor de Jehová lo llevó a Él, Señor, a mantenerse firme, Señor. Él no te quería fallar, Él quería hacer las cosas bien, Señor. Él siempre estuvo atento a tu palabra, estuvo atento a obedecer, Señor, a ponerla por obra, no solamente aprendérsela y memorizarla, sino a ponerla por obra, Señor. Él siempre estuvo abierto, Señor, a servir. Y probablemente fue muy usado por ti, Señor, en ese tiempo, papá Dios, porque tú le ponías adelante huérfanos, viudas y personas que necesitaban, Señor, y Él tenía para dar. Y Él estaba haciéndolo probablemente con mucho amor, Señor, porque lo hacía para ti, lo hacía por ti, Señor, y queremos aprender eso de Job. Ayúdanos a no estar con nuestros propios pensamientos y nuestros propios razonamientos, Señor, sino a darnos y a que podamos ser útiles en tus manos, bendito Señor. Para que un día, papá Dios, cuando estemos en tu presencia, Señor, tú digas que fuimos tus siervos, Señor. Ayúdanos, papá Dios, a permanecer fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a ser radicales, papá Dios, a tomar esas decisiones, Señor, de hacer esos pactos con nosotros mismos, Señor, de hacer esos pactos con nuestros ojos, Señor, de no permitirnos, papá Dios, a esas pequeñas cosas en las que a veces abrimos puertas, Señor, porque somos muy ligeros, Señor, en permitirnos cosas que no son correctas, papá Dios. Que, que esa frase de Job que está en el primer en el 31, Señor, donde dice, no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos, sea una rema en nuestro corazón, Señor, que siempre estemos atentos a eso, que nunca perdamos de vista, que tú siempre nos estás viendo, Señor, y no es para que vivamos asustados o vivamos temerosos, Señor, sino para que esto nos permita, nos motive, nos impulse, Señor, a cada día ser mejores, a cada día buscar la excelencia y la integridad delante de ti, Señor. La santidad, papá Dios, con la que tú quieres que vivamos y el que sabemos, Señor, que sin ella no podremos estar, no podremos verte, papá Dios. Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta lectura que hemos tenido hoy, Señor. Te pedimos, papá Dios, que te quedes con nosotros el resto del día, Señor, que tú sigas hablándonos, permítenos seguir meditando, Señor, en esta palabra y permítenos, Señor, así como Job, ponerlas por obra. Que cuando tengamos al frente una persona con alguna necesidad, recordemos, Señor, cómo era Job y cómo era tu Hijo Jesucristo, Señor, y podamos ayudar, bendito Dios, estemos atentos siempre a cumplir las buenas obras que tú ya tienes predestinadas para cada uno de nosotros.
Así te pedimos, papá Dios, tu bendición en este día, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor, sigue hablándonos, papá Dios. Y nos vemos, familia, el próximo día, mañana, para que podamos seguir adelante en esta aventura que tenemos ahora que se llama el libro de Job. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho, por favor, y seguimos adelante en este año del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Bye.